Todavía me quedé allí unos segundos más después de que las luces rojas y azules pasaron por mi rostro, pero en lugar de entrar en pánico, mi mente se fue hacia atrás, a un lugar muy lejano, no a esta noche, no a la reja fría frente a mí, sino a la época en la que creí, de todo corazón, que mi vejez llegaría de manera suave, como una tarde que deja caer el sol lentamente sobre el techo de una casa antigua. Me llamo Leticia del Carmen. Tengo 68 años. Más de 40 años de mi vida estuvieron ligados al olor a desinfectante, al sonido de las ruedas de las camillas rodando por los pasillos del hospital, a las guardias nocturnas tan largas que las piernas se entumecían. Y aún así, había que mantenerse firme para tranquilizar a otros. Fui jefa de enfermeras, acostumbrada a la presión, acostumbrada a cargar con la vida de los demás. Pero nadie me enseñó cómo prepararme para el silencio que llega cuando todo ese ruido desaparece. Hace 3 años, Joaquín Medina, mi esposo, se fue tras un derrame cerebral. Tan rápido que no alcancé a decirle que todavía no me acostumbraba a la idea de vivir sola. Terminó el funeral, la gente volvió poco a poco a sus vidas y yo me quedé con una casa que se sentía más grande de lo normal. No porque lo fuera, sino porque faltaba alguien. El jardín de la entrada seguía allí, con la bugambilia que planté el día que nos mudamos. Joaquín solía bromear diciendo que esa flor se parecía a mí. Parecía frágil, pero se aferraba con fuerza. Hiciera el clima que hiciera, no se soltaba. Cada mañana yo seguía regando las plantas, recogiendo las hojas secas, escuchando a lo lejos las campanas de la iglesia. Pensaba que quizá la vejez sería así. Una taza de atole caliente, una silla de mimbre en el porche, y tardes lo suficientemente tranquilas como para escuchar con claridad los latidos del propio corazón. Pero uno no vive solo de recuerdos. El silencio, cuando se prolonga demasiado, empieza a tomar la forma de la soledad. Hubo noches en que encendía la luz más temprano de lo necesario, solo para que la casa no se sintiera tan oscura. Hubo comidas que cocinaba para 2 personas, y luego me quedaba mirando cómo la otra porción se enfriaba sobre la estufa. No le conté esas cosas a nadie. Estoy acostumbrada a cuidar, no a quejarme. Entonces Mariana me llamó, una tarde lluviosa. Su voz al otro lado de la línea intentaba sonar normal, pero yo reconocí la tensión de alguien acorralado. Me dijo que la renta había subido, que Esteban estaba teniendo problemas en el trabajo, que las deudas viejas se acumulaban una sobre otra. No lloró, pero cada frase pesaba como una disculpa que no terminaba de decir. Yo estaba sentada, mirando por la ventana donde la bugambilia se movía suavemente con el viento. Recordé a Mariana cuando era niña, con el cabello amarrado a los lados, corriendo por el patio y llamándome cada vez que se raspaba la rodilla. Recordé que una vez prometí, pasara lo que pasara, que ella no tendría que sufrir sola. Hay promesas que uno no dice en voz alta, pero carga toda la vida. Vénganse para acá, le dije, con un tono tan suave como si fuera lo más natural del mundo. La casa es grande. Yo estoy sola y también me da tristeza. Aquí se ahorran la renta, se quitan preocupaciones. Del otro lado, Mariana guardó silencio unos segundos. Luego soltó un suspiro largo, como alguien que está a punto de ahogarse y por fin saca la cabeza del agua. Me agradeció una y otra vez. Dijo que solo sería algo temporal, que harían todo lo posible por acomodarse pronto. Yo escuché, y yo creí, porque era mi hija. El día que se mudaron, la casa volvió a llenarse de voces. Esteban se mostró respetuoso, me llamaba doña Leticia, cargaba cajas, preguntaba por mi salud. Mariana sonreía más de lo que la había visto sonreír en meses. Cociné una comida grande, más de lo necesario, solo para escuchar el sonido de los cubiertos contra los platos, para sentir que había alguien más hablando en la cocina. Al principio sentí que había hecho lo correcto. La casa ya no resonaba solo con mis propios pasos. Por las noches no cenaba sola. Me decía a mí misma que quizá así era como la familia llenaba los vacíos que deja el tiempo, pero hubo cambios muy pequeños, tan sutiles que al principio no los noté. Esteban empezó a subir más el volumen de la televisión. Mariana pasaba mucho tiempo en el celular, hablando de cosas que ya no lograba seguir. Me mudé del cuarto principal al de atrás, para mayor comodidad, como dijeron ellos,
y asentí sin pensarlo demasiado. Al final, solo era cambiar de habitación, me repetí. Seguía creyendo que todo se acomodaría, que era solo una etapa, que cuando pasara la dificultad, ellos volverían a pararse sobre sus propios pies, y la casa recuperaría su ritmo anterior, más tranquilo. No sabía que, mientras yo abría la puerta con toda la confianza de una madre, algo más también estaba entrando, en silencio. Abrí la puerta de mi casa, pero no sabía que también estaba abriendo la puerta a una ocupación lenta, callada y muy difícil de notar. Los primeros días después de que se instalaron, me admití a mí misma que la casa se sentía distinta, no de una manera ruidosa o molesta de inmediato, sino como un cambio suave, astuto, como el agua que se filtra poco a poco en la madera vieja, sin que el ojo lo perciba. Por las mañanas, Mariana se levantaba antes que yo, preparaba café y me dejaba una taza en la mesa con un «Mamá, tómalo para que entres en calor». Esteban, me decía doña Leticia con respeto, y de vez en cuando elogiaba mis guisos diciendo que sabían igual que los de su mamá. Yo escuchaba, sonreía y creía que había hecho bien en abrir la puerta. El primer mes pasó con esa sensación. Cocinaba para 3, compraba más fruta, cambiaba mis horarios del mercado para que la cocina siempre estuviera llena. Me acostumbré otra vez al ritmo de una casa con gente, al sonido de las puertas, a los zapatos dejados en el porche. Hubo noches en que, al oírlos conversar en la sala, pensé, al menos ya no ceno sola. Pero luego comenzaron a aparecer cambios pequeños, dispersos, difíciles de atrapar, como rayones finísimos sobre el vidrio. Esteban tomaba el control de la televisión y cambiaba de canal sin preguntar. Yo estaba viendo las noticias y de pronto la pantalla pasaba al fútbol, luego a otro programa ruidoso. Pensaba decir algo, pero me detenía. «¿Qué importa?», me decía. «Ya veré después». Otra vez, comenté que dejar la ventana abierta toda la noche no era bueno para los pulmones por el aire frío. Mariana suspiró y dijo, medio en broma, medio cansada: «Mamá, tú no entiendes cómo son las cosas ahora. Nosotros estamos acostumbrados así». La frase no fue dura, pero me dejó en silencio. No supe en qué momento mi opinión empezó a guardarse en el cajón de lo pasado de moda. El cambio de habitación ocurrió de una manera tan natural que al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba cediendo mi lugar. Mariana dijo que el cuarto de atrás era más tranquilo, más conveniente para que yo descansara. El cuarto principal tenía un baño amplio, y Esteban lo necesitaba porque solía quejarse del dolor de espalda. Miré alrededor, y todo parecía tener sentido. Moví mis cosas al cuarto del fondo del pasillo, el que antes se usaba como habitación de visitas. Me dije a mí misma que solo era cambiar de lugar para dormir, que no había ninguna pérdida en eso. Pero desde ese día empecé a sentir que caminaba por mi propia casa como si fuera una visitante de paso. Cada vez que salía a la sala, tenía la sensación de que debía pedir permiso con mi silencio. Mi voz se fue haciendo más baja, no por miedo, sino por no querer interrumpir el ritmo de vida de ellos. Me sentaba en una esquina del sillón, los miraba conversar, reír, y a veces parecía que olvidaban por completo que yo estaba allí. Seguía repitiéndome: «Aguántate. Al menos la casa tiene voces y no se siente tan sola». Me decía eso tantas veces que terminó volviéndose un hábito, como cuando uno se acostumbra a un dolor sordo. Toda mi vida he sabido sacrificarme. En el hospital estaba acostumbrada a saltarme comidas, a perder horas de sueño por los pacientes. En casa pensé que ceder un poco más de tranquilidad para mis hijos tampoco era algo tan grave, pero hubo momentos muy pequeños que me hicieron detenerme. Una tarde escuché a Esteban hablando por teléfono con un amigo, con un tono entre broma y verdad. «Aquí en casa de mi suegra se vive de maravilla, como en un hotel». Él se rió. Yo estaba en la cocina, lavando verduras. El agua seguía corriendo y no fui capaz de cerrar la llave. Empecé a notar que había cosas invisibles que estaban cambiando. Cada mes llegaban los recibos del internet y la televisión por cable, y yo los pagaba como siempre, por costumbre. Una vez, casi por accidente, me detuve a revisarlos con más cuidado y noté que el paquete había sido aumentado sin que yo me diera cuenta. Más canales deportivos, más velocidad de internet. No pregunté nada.
Pensé que quizá los jóvenes lo necesitaban para su trabajo. Luego vino lo de la tarjeta bancaria adicional. Se la había dado a Mariana desde el principio, solo pensando en emergencias, en comprar medicinas o pagar algo urgente. Ese mes, al revisar el estado de cuenta, vi cargos que yo nunca había hecho. Ropa, restaurantes, pequeños lujos constantes. Me quedé sentada un buen rato con el papel en la mano, escuchando la televisión en la sala, escuchando la carcajada de Esteban. Podía preguntar, podía decir algo, pero no lo hice. Elegí el silencio, no porque no viera lo que estaba pasando, sino porque no quería romper aquello que todavía llamaba familia. Me convencí de que estaban pasando por un momento difícil, de que cuando todo mejorara las cosas serían distintas. Creí que mi paciencia era una forma de amar, pero ese silencio no suavizó nada. Al contrario, fue como tierra fértil para que creciera algo más. Esteban empezó a moverse por la casa con una familiaridad que no le correspondía, como si fuera su territorio. Mariana dejó de preguntarme antes de mover los muebles. Los objetos ligados a mis recuerdos fueron apartados, colocados en rincones, para dar espacio a cosas nuevas que yo no reconocía. Hubo noches en que regresé al cuarto del fondo del pasillo, cerré la puerta y me di cuenta de que ya no escuchaba las risas de la sala. No porque ellos guardaran silencio, sino porque esa puerta me había dejado fuera. Me senté en la cama, miré el techo, y por primera vez en muchos años me sentí perdida dentro del lugar que siempre había sido mi refugio más seguro. Aún así, seguí aguantando. Seguí diciéndome que solo era una etapa, que si hablaba, me convertiría en la mamá difícil, la vieja fastidiosa. No quería hacer eso ante los ojos de mi hija, pero muy dentro de mí había una sensación persistente que todavía no me atrevía a nombrar. La sensación de que cada vez que yo callaba, alguien avanzaba un paso más dentro de mi espacio, de que mi bondad estaba siendo confundida con un permiso, y no sabía que muy pronto harían algo que me obligaría a mirar esa verdad de frente, que mi silencio, durante todo ese tiempo, no había sido para conservar la armonía, sino para alimentar algo que terminaría por devorarme a mí misma. Estaba de pie frente a la reja de mi propia casa, en plena noche en la colonia Narvarte, con el manojo de llaves que me había acompañado durante décadas. El metal estaba helado, metí la llave en la cerradura, giré, pero la reja no se movió. En ese instante, desde adentro se escuchó la voz de un hombre, áspera por el alcohol, gritando como una orden. «¡No la dejen entrar! Ella ya no vive aquí». El corazón se me encogió. Antes de entender qué estaba pasando, las luces rojas y azules de una patrulla se reflejaron en la fachada de la casa. Esa luz rebotó en los barrotes, en las macetas que yo cuidaba cada mañana. Un policía se acercó, con voz firme pero sin dureza. «¿Tiene usted documentos que acrediten que es la dueña de esta casa?» Solté una risa seca, tan extraña que ni yo misma la reconocí. Esa casa la habíamos construido mi esposo y yo, ladrillo por ladrillo, pared por pared, con nuestra juventud y 40 años de trabajo. Y aún así, esa noche, las mismas personas a las que yo había abierto la puerta llamaron a la policía para sacarme. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué un sobre cuidadosamente sellado. En ese momento, lo entendí con absoluta claridad. Sin eso, esa noche no solo habría perdido mi casa, habría perdido toda mi vida. Y antes de seguir contando, quiero preguntarte algo, con toda suavidad. ¿Desde dónde estás escuchando mi historia? Déjame un comentario para que lo sepa, para que yo entienda hasta dónde ha llegado este dolor. Esa noche avanzó muy despacio, como si toda la casa contuviera el aliento esperando que algo ocurriera. Lo noté desde que cayó la tarde, cuando Esteban regresó más temprano de lo habitual, con un andar distinto y una bolsa grande de cervezas en la mano. No me miró, dejó la bolsa sobre la mesa y gritó hacia el cuarto de adentro. «Hoy en la noche vienen unos amigos a ver el fútbol». La frase cayó en el aire como un aviso, no como una petición. Yo estaba en la cocina, cortando verduras. El cuchillo se quedó suspendido a medio movimiento. Miré a Mariana. Estaba recargada en el refrigerador, deslizando el dedo por el celular, y asintió apenas,
como si eso ya estuviera decidido desde antes. Abrí la boca para decir algo, pero me quedé callada. Una parte de mí todavía quería creer que solo sería una noche más ruidosa de lo normal. Cuando oscureció por completo, los amigos de Esteban empezaron a llegar uno tras otro. Traían risas estruendosas, olor a cerveza barata y humo de cigarro. La televisión estaba a todo volumen. El fútbol se apoderó de la sala. La voz del narrador, los gritos en cada jugada hacían vibrar las paredes. Miré la mesa de madera en medio del cuarto, la misma que Joaquín había pulido con sus propias manos años atrás, ahora cubierta de latas de cerveza y ceniceros. Cada rayón sobre la superficie me atravesaba el pecho como si fuera directo al corazón. Intenté aguantar. Cerré la puerta de mi cuarto, corrí las cortinas, me puse algodón en los oídos, pero el bajo del equipo de sonido parecía atravesarme hasta los huesos. Me acosté en la cama, mirando el techo, sintiendo el corazón latir más rápido de lo normal. Pensé en la cita para revisar la presión a la mañana siguiente. Pensé en lo que el doctor me había dicho, que tenía que dormir bien. Me repetí, solo les pido con calma y me regreso a mi cuarto. Todo va a estar bien. Me puse un suéter delgado y salí al pasillo en pantuflas. Con cada paso me acercaba a la sala, donde la luz fuerte y el ruido parecían otro mundo. Cuando aparecí, las conversaciones bajaron de golpe, como por un segundo. Respiré hondo, procurando que mi voz sonara tranquila. Esteban, ya es tarde. Mañana en la mañana tengo cita con el doctor. ¿Podrían bajarle tantito? En ese instante hubo un silencio tan raro que alcancé a escuchar el hielo chocando contra el vidrio de un vaso. Esteban se volteó. Tenía los ojos enrojecidos y el olor a alcohol me pegó en la cara cuando se acercó más de lo necesario. ¿Qué dijo?, preguntó, bajando la voz. Lo repetí, más despacio, como cuando le hablas a un paciente difícil. Nada más bájenle tantito. Ya es tarde. Entonces se rió, una risa seca, áspera. Si no te gusta el ruido, lárgate, vieja. Aquí mando yo. Esa frase me pegó como una bofetada, no en la cara, sino en algo más profundo. Me quedé quieta. Sentí que el cuarto daba una vuelta leve, como cuando una se queda demasiado tiempo de pie en un turno de noche. No reaccioné de inmediato. Volteé hacia Mariana. La miré, esperando algo muy simple. Una palabra, un gesto, cualquier señal de que yo no estaba sola. Mariana levantó la vista y me miró unos segundos. Sus ojos pasaron por mi cara y luego cayeron de nuevo a la pantalla del celular. Encogió los hombros, muy apenas, como diciendo, «No hagas grande el problema», y bajó la mirada otra vez. El dedo siguió deslizándose sobre la luz del teléfono. En ese momento entendí algo que yo había evitado mirar durante mucho tiempo. No solo me estaba faltando al respeto mi yerno, me estaba dejando sola a mi propia hija, delante de extraños. Esa sensación no fue escandalosa ni explosiva. Fue fría y honda, como agua que se mete en una tela gruesa. No grité, no discutí. Toda mi vida de enfermera me enseñó que, en los momentos más peligrosos, quien mantiene las manos firmes es quien todavía tiene el control. Miré a Esteban una vez más, sin enojo y sin miedo, solo con la certeza final de que yo ya no tenía lugar en ese cuarto. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, el partido estalló otra vez, más fuerte que antes, como un desafío. Crucé el pasillo con pasos pesados pero parejos. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad, como si tuviera miedo de molestar a alguien, una costumbre vieja que todavía no se moría. Me senté en la orilla de la cama. Las manos me temblaron un poco, pero luego se calmaron. Respiré hondo, y otra vez, en la mesita estaba la foto de Joaquín. Sonreía como siempre, con esa mirada dulce y firme. Lo miré largo rato y susurré, bajito, más para mí que para él, ya aguanté suficiente. Me levanté y abrí el closet. En la parte de abajo, detrás de unas cobijas viejas, estaba la maleta de piel, gastada, la misma que usamos en aquel viaje al mar hace años. La jalé hacia afuera. El sonido del broche de metal retumbó en el cuarto pequeño, extraño de lo claro que se oyó. Al abrir la maleta, no sentí que estuviera preparando un viaje.
Sentí que me nacía un pensamiento nítido y sereno, como un diagnóstico después de ver todos los estudios. Por primera vez en mi vida, no pensé en aguantar un poco más. Pensé en actuar. Miré la maleta. Y luego miré alrededor el cuarto, al final del pasillo. El cuarto que yo me repetía que era temporal. Y en mi cabeza sonó una frase, sin drama, sin gritos, pero tan definitiva que me recorrió un escalofrío. Ya es hora de operar. Me quedé quieta unos segundos frente a la maleta abierta, no para decidir si me iba o me quedaba, sino para acomodar mi respiración. El frío en el pecho ya no era miedo, era esa sensación de antes de entrar al quirófano. Enfoque, lucidez y la certeza de qué hacer primero. Me agaché, me arrodillé en el piso y recorrí la alfombra pequeña a un lado, debajo de la cama, donde Joaquín siempre decía: «Déjalo ahí para que no estorbe». Estaba la caja fuerte baja, gris, que me había acompañado por años. La abrí con una costumbre antigua. No me temblaron los dedos. Adentro, los papeles estaban perfectamente ordenados dentro de una carpeta de plástico azul, el color de los expedientes, de los signos vitales, de las decisiones que no se pueden tomar con dudas. Puse la carpeta sobre la cama, me senté a un lado y dejé que la luz de la lámpara cayera directo sobre cada renglón. No era la primera vez que leía esos documentos, pero sí era la primera vez que entendía por completo el peso de cada punto, de cada cláusula. Después de que Joaquín murió, pasé meses con esa confusión de quien despierta tras una anestesia larga. Lo familiar se volvió extraño, y lo que más me asustaba eran las decisiones sobre el futuro de mi hija. En ese tiempo, Tomás Rangel, amigo de Joaquín, abogado más acostumbrado a las notarías que a las salas, fue a verme. Se sentó en la silla de mimbre del porche, tomó el café que yo le serví y me escuchó hablar de Mariana, del miedo de una madre a que su hija se desmorone. Tomás no me interrumpió. Esperó a que yo terminara y luego bajó la taza con una voz grave, lenta. «Leticia, querer a tu hija es una cosa, los papeles son otra». Yo recuerdo que fruncí el ceño, porque me dolía esa manera tan directa de decirlo. Él siguió: «No porque tu hija sea mala, sino porque la vida no es suave. Tú cuidas el cariño con el corazón, pero la ley cuida los límites con firmas». Hablamos mucho esa tarde. Firmé ciertos documentos para evitar trámites después, como él decía. Se adelantó el nombre en una parte. Sí, pero yo conservé el usufructo de por vida claro, sin enredos, y una cláusula de revocación en caso de maltrato o ingratitud. Al firmar, me reí y dije que seguro nunca iba a necesitar eso. Tomás solo asintió. No se rió conmigo. Esa noche, al abrir de nuevo aquella carpeta azul, todo quedó tan claro como bajo la lámpara del quirófano. Guardé los documentos en la maleta, los puse arriba, como quien acomoda el instrumental antes de un procedimiento. No metí mucha ropa, solo lo necesario, pero sí guardé los papeles, mis tarjetas del banco y una libreta pequeña. Cerré la maleta y escuché el broche hacer clic, firme. Salí al pasillo. En la sala seguía el escándalo. Gritos, carcajadas, el olor a cerveza y tabaco mezclándose en el aire. Nadie notó que yo pasaba. Mariana seguía con los ojos en la pantalla. Esteban estaba de espaldas al pasillo, levantando la mano al ritmo del partido. Crucé como un fantasma, y esa vez ya no me dolió. Me confirmó lo que yo ya había decidido. Abrí la puerta principal. El aire de la noche era más fresco que el de la casa, y lo respiré hondo. La calle estaba extrañamente quieta, como si la colonia entera supiera guardar silencio mientras cada familia se descompone por dentro. Bajé la maleta por el escalón y pedí un taxi. Cuando el coche se detuvo, el chofer me miró la maleta y no preguntó de más. Me senté atrás, puse la maleta junto a mis pies y le di la dirección de un hotel pequeño cerca de la Alameda Central. El taxi se puso en marcha. A través del vidrio, la casa se fue quedando atrás y la luz de la sala todavía se derramaba hacia la calle. No volteé a verla por mucho tiempo. Dentro del coche, el sonido parejo del motor iba y venía, como un latido ajustado. Abrí el teléfono, no para llamarle a nadie, sino para escribir una línea, sin enviarla, solo
para acomodarla en el lugar correcto dentro de mi cabeza. Tecleé despacio, palabra por palabra, y luego la leí de nuevo, sin emoción de más, sin queja. Al llegar al hotel, hice el registro rápido. Un cuarto pequeño, limpio, con buena luz. Dejé la maleta en el piso, colgué el abrigo, me lavé la cara con agua fresca. En el espejo, mi rostro se veía más sereno de lo que yo esperaba. Me senté en la cama, abrí otra vez la carpeta del expediente azul y revisé los papeles como quien repasa una lista antes de entrar a turno. No faltaba nada. No había errores. Le llamé a Tomás. Sonó varias veces, hasta que contestó, con la voz todavía adormilada. Tomás, soy yo. ¿Pasa algo, Leticia? Temprano en la mañana, vienes. No hace falta decir mucho. Quiero que tú seas quien toque la puerta. Del otro lado hubo un silencio muy breve, lo suficiente para que yo supiera que había entendido. Ahí voy a estar. Gracias. Colgué. Afuera de la ventana, la ciudad seguía despierta a su manera, las lámparas amarillas extendiéndose sobre la banqueta, pasos sueltos, un camión que pasaba tarde. Me quedé quieta, con las manos sobre las rodillas, y por primera vez, en toda la noche, dejé que mis pensamientos se acomodaran en línea recta. No para enojarme, no para ponerme triste, sino para ordenar qué va primero y qué después, a quién le hablo y a quién no, dónde guardo silencio y dónde rompo el silencio. Abrí mi libretita y escribí unas líneas con viñetas, como antes cuando repartía turnos. Poco a poco, todo tomó forma. En ese momento, me di cuenta de que había recuperado algo que llevaba tiempo perdido: la capacidad de coordinar. No un poder escandaloso, sino el derecho de marcar el ritmo. Me recosté y apagué la luz. En la oscuridad no me dormí de inmediato. Escuché cómo la ciudad se iba haciendo lejana y, en mi cabeza, una frase se repetía: pareja, sin necesidad de énfasis. No se la mandé a nadie. Solo la puse en su lugar, como quien coloca una brújula antes de que amanezca. Desperté muy temprano, incluso antes de que el despertador alcanzara a vibrar. Era el hábito de tantos años de guardias nocturnas en el hospital, un reloj biológico que nunca se descompone. La luz tenue de la mañana se colaba por la rendija de la cortina del hotel, suave y extraña. En el primer instante no escuché la tele, no escuché portazos, no olí café quemado en la cocina, solo silencio. Un silencio tan completo que tuve que incorporarme para asegurarme de que estaba despierta. El teléfono, sobre la mesita, vibró, luego volvió a vibrar, y otra vez. Ni siquiera tenía que mirar la pantalla para saber quién era. Mariana. Lo dejé vibrar, como si fuera una campanita sonando en un cuarto vacío. Al final, la pantalla se apagó, y unos minutos después se encendió de nuevo. Entró un mensaje: Mamá, ¿a dónde te fuiste? No hay café. No encuentro qué desayunar. Puse el teléfono boca abajo. Esas palabras, si me hubieran llegado ayer, quizá me habrían hecho ponerme el abrigo y regresar corriendo. Pero esa mañana las miré con otros ojos, más claros, más fríos. Fui al baño, me lavé la cara con agua fresca y me miré en el espejo. No vi a alguien que se había ido de su casa. Vi a una mujer que había dejado de hacer cosas que otros daban por hechas. Me preparé un café pequeño, con un sobre de café soluble del hotel, y al primer sorbo escuché un pensamiento dentro de mí, sin ruido pero definitivo. Ellos convirtieron mi amor en un servicio. Nadie firmó un contrato, nadie lo dijo en voz alta, pero así funcionaba todo. Yo cocinaba, yo pagaba, yo mantenía la casa andando. Ellos solo vivían ahí, y a eso le llamaban derecho. Me senté en la cama, tomé el teléfono y abrí cada aplicación, cada cuenta, como quien revisa signos vitales de un paciente que está perdiendo sangre. En urgencias aprendí algo. Si no detienes la hemorragia a tiempo, todo lo demás no sirve. No me vi a mí misma castigando a nadie. Me vi deteniendo una fuga que llevaba demasiado tiempo yéndose por donde no era. Llamé al servicio de televisión e internet. La voz de la operadora sonó pareja, amable, pidiéndome confirmar datos. Yo respondí corto y preciso, sin explicaciones largas.
Cuando me dijo que el servicio quedaría suspendido en unos minutos, le di las gracias y colgué. Sin emoción. Solo un paso necesario. Luego vino la tarjeta adicional de Mariana. Abrí la app del banco y miré el historial de movimientos. Cargos pequeños, constantes, lo suficiente para volverse costumbre sin pensar. Recordé cuando se la di y le dije con claridad: solo por si se ofrece. Toqué el botón de bloquear tarjeta. La pantalla pidió confirmación. Apreté aceptar. Fue un gesto ligero, como poner una gasa sobre una herida que está escurriendo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era llamada. Dejé que sonara hasta que se cortó y le quité el sonido. No era enojo, era entender que si contestaba en ese momento, todo lo que acababa de hacer se iba a venir abajo. Necesitaba sostener esa distancia, como se sostiene la esterilidad en un quirófano. No por odio, sino por necesidad. Cancelé los pagos automáticos que durante años dejé ahí por comodidad. Paquetes premium que yo jamás usaba, pero que ellos consumían como aire. Con cada confirmación de cancelación, sentí el cuerpo un poco más ligero, como si me quitara pesos que llevaba colgados y ni me acordaba desde cuándo. Cuando dejé el teléfono sobre la cama, vibró otra vez. Mensaje nuevo. Mamá, ¿por qué no agarra el internet? Lo leí y lo borré. No el mensaje. Borré el impulso de contestar de inmediato. Sabía que ese silencio iba a causar desconcierto, y ese desconcierto era algo que ellos nunca habían probado. Sonó el teléfono. Tomás. Contesté. Su voz estaba tranquila, justo como yo la necesitaba. Ya entregué el aviso. 72 horas. ¿Cómo reaccionaron? Confundidos. Pero todavía no entienden todo. Le di las gracias y colgué. 72 horas. 3 días. En el hospital, hay plazos cortos que deciden la vida entera de alguien. Yo sabía que esos 3 días iban a ser suficientes para que vieran una realidad que llevaban años evitando. Me acerqué a la ventana. Abajo, la ciudad empezaba a moverse. La gente iba al trabajo. Los coches se apilaban en fila. Cada quien cargaba sus preocupaciones, pero al menos eran preocupaciones propias. Y, de pronto, me llegó una duda muy humana. ¿Y si mi hija tiene hambre? Esa idea se metió como un reflejo viejo, entrenado durante décadas de ser madre. Cerré los ojos y vi la escena de la noche anterior con una claridad brutal. Mariana bajando la mirada frente a la humillación, evitando mis ojos mientras yo me quedaba parada en medio de la sala. Abrí los ojos. La duda retrocedió. Yo no estaba dejando sin comer a mi hija, yo estaba dejando de alimentar la irresponsabilidad. Hay una línea delgadita entre las dos cosas, y yo la había cruzado sin darme cuenta desde hacía mucho. Me cambié de ropa y bajé al lobby. Me senté en un rincón y pedí un desayuno sencillo. Al sostener la cuchara, mis manos no temblaron. Comí despacio, como si cada movimiento tuviera que ir a su ritmo correcto. El teléfono vibró varias veces más. No lo abrí. Lo dejé ahí, callado. Y dentro de ese silencio sentí que algo distinto empezaba a formarse. Yo no me vengaba a gritos. No necesitaba pararme frente a ellos a pelear sobre quién tenía razón. Hice lo que nunca esperaron. Retiré lo que los había protegido de las consecuencias de sus propios actos. Abrí un vacío sin café listo, sin red para matar el tiempo, sin alguien atrás arreglándolo todo. Ese vacío, yo lo sabía, les iba a dar miedo. No por falta de comodidad, sino porque por primera vez tendrían que hacerse cargo. Y yo, sentada ahí en el lobby del hotel, oyendo el cubierto rozar el plato, entendí con una claridad absoluta. Hay batallas que no requieren ruido, solo retirar lo correcto, en el momento correcto, y dejar que el silencio haga el resto. El segundo día pasó más lento de lo que yo imaginaba, no porque el tiempo se estirara, sino porque cada minuto traía un peso distinto. Yo estaba en el cuarto del hotel, leyendo a medias una nota de la mañana, cuando el teléfono vibró. No era llamada, era un mensaje de voz. Vi el nombre del remitente, solté una respiración corta y le di reproducir. La voz de Esteban sonó distinta a la de la noche anterior. Ya no venía con gritos ni con burlas. Era una voz baja,
lenta, esforzándose por sonar educada. Doña Leticia, pues, seguro ayer todos andábamos tensos. Le pido disculpas si dije algo de más. Regrese a la casa. Ya, asunto arreglado. Yo no lo tomo a mal. Escuché todo. No le adelanté. No lo pausé a la mitad. Y hubo algo que entendí con una claridad brutal. En esas palabras no había ni una sola disculpa de verdad. Solo había condescendencia, como si él me estuviera perdonando a mí por haber alterado el orden que él mismo se había otorgado el derecho de imponer. Apagué el audio, dejé el teléfono sobre la mesa y sentí como por dentro todo se me quedaba en calma, no por herida, sino por un despertar tardío. No pasaron ni 10 minutos cuando me llegó un mensaje de Mariana. Mamá, ya exageraste. Aquí todo está hecho un caos. Regresa, hablamos para que todo se calme. Leí esas palabras una y otra vez. Exageraste, para que todo se calme. Y vi por fin algo que antes yo siempre evitaba mirar de frente. Para mi hija, yo seguía siendo la que debía agacharse para conservar la paz, la que debía ceder un paso y luego otro, con tal de que los demás no se incomodaran. No contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque si respondía en ese instante, me iba a poner otra vez el papel de siempre, el papel de la que arregla, de la que se sacrifica para que otros estén tranquilos. Dejé el teléfono, me levanté y caminé en círculos por el cuarto. Mis pasos iban lentos, como si estuviera midiendo un espacio nuevo, un espacio donde yo no tenía que reaccionar de inmediato ante las necesidades de nadie. Le llamé a Tomás. Contestó al primer timbrazo, como si ya hubiera adivinado esa llamada. Ya te empezaron a marcar, ¿verdad? Sí. Acuérdate de lo que te dije ayer. No cortes la luz ni el agua tú directamente. Solo deja de pagar. Las compañías hacen lo demás con su propio procedimiento. Su voz era tranquila, sin prisa, sin adornos. Le di las gracias y colgué. Ese consejo me sostuvo. Yo no estaba haciendo nada impulsivo. Solo estaba dejando que el sistema funcionara como fue diseñado, sin favoritismos, sin sentimentalismos. Me senté junto a la ventana, saqué papel y pluma. Hacía mucho que no escribía a mano, pero en ese momento necesitaba sentir la tinta marcando el papel. Puse un título sencillo, Gastos pagados, y línea por línea anoté. La despensa mensual, la luz, el agua, el internet, la televisión, arreglitos de la casa. No eran cantidades enormes por separado, pero juntas armaban un retrato tan claro que tuve que detener la pluma varias veces. Al final de la hoja me quedé más tiempo. Escribí una línea sin números. Dignidad. Me quedé mirando esa palabra y luego la subrayé. Ese era el gasto más caro, y también el que yo había permitido que me cobraran poquito a poquito sin darme cuenta. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Mariana, más corto. ¿Por qué no contestas? Lo tomé, lo vi y lo dejé otra vez. Recordé su mirada aquella noche, cuando bajó la cara al teléfono y me dejó sola. Mi silencio ahora no era castigo, era espejo. Yo quería que Mariana viera, sin filtro, lo que se siente cuando alguien te abandona con tal de evitarse problemas. Por la tarde salí a caminar un rato. La ciudad seguía con su ruido, pero yo me sentía aparte, como si caminara por una orilla. Compré una libreta nueva, en una tiendita cerca del parque. Me senté en una banca y pasé los dedos por las hojas en blanco. En mi cabeza se repetía una pregunta. ¿Por qué tengo que sentir vergüenza en mi propia casa? No necesitaba contestarla en ese momento, pero esa pregunta me llevó a otra idea más nítida. Si ellos me habían avergonzado frente a gente ajena, si se habían acostumbrado a tratarme como parte del fondo de su vida, entonces ya era hora de que ese orden se volteara. No con escándalo, no contándole cosas a los vecinos, ni discutiendo por teléfono, sino dejando que la verdad apareciera sola, sin que yo la cubriera. Cuando cayó la noche regresé al cuarto. Tenía varias llamadas perdidas. No abrí nada. Me hice un té y me senté junto a la ventana, mirando cómo se encendían una a una las luces de la calle. Hubo un instante breve en que se me metió la ternura. Mariana de niña, cruzando la calle agarrada de mi mano,
confiando sin dudas. Pero esa imagen se rompió con la otra, la de la noche anterior, cuando prefirió bajar la cabeza. Cerca de la medianoche abrí la libreta nueva y escribí una sola frase. Fase 2. No puse detalles, solo el encabezado, y luego cerré la libreta. Esa decisión no nació del coraje, nació en silencio, como cuando una sabe que primero se detiene la hemorragia y luego se hace lo demás. Me recosté sin apagar la luz de inmediato. No había gritos en mi cabeza, ni respuestas imaginarias. Solo una certeza. El poder no siempre hace ruido. A veces vive en quien tiene que explicar, quien tiene que esperar y quien marca el ritmo de la vergüenza. Y esa noche, mientras la ciudad se iba apagando, yo supe que estaba lista para dar un paso más, no para desquitarme, sino para poner cada cosa en su lugar. La mañana del tercer día llegó con un sol más duro de lo normal. Lo sentí apenas salí del hotel. El calor subía del asfalto como una advertencia sin misericordia. Caminé despacio, rumbo a la casa, por calles conocidas, con una calma que a mí misma me sorprendía. Ya no existía la duda de los 2 días anteriores. Todo dentro de mí estaba en su ritmo, como antes de un procedimiento difícil, sin espacio para emociones de sobra. Primero pasé por el taller pequeño de don Hilario, cerrajero de toda la vida en la colonia, amigo viejo de Joaquín. Antes, cuando una chapa se atoraba, Joaquín lo llamaba. Trabajaban y entre herramienta y herramienta hablaban de fútbol y de tiempos pasados. Don Hilario me vio y se quitó los lentes, un poco sorprendido. Yo no di vueltas. Dije lo que necesitaba, corto, claro, lo suficiente para que entendiera. Él asintió sin preguntar por qué y me pidió que esperara 15 minutos. Cuando estuvimos frente al portón, la sombra del jacarandá caía sobre la banqueta como un velo morado pálido. Me quedé unos pasos atrás para dejarlo trabajar. El metal sonó suave, constante, y sin querer. Se me vino la imagen de Joaquín parado justo ahí, con los brazos cruzados, esperando para invitar a su amigo a un café. Ese recuerdo no me hizo flaquear. Me afirmó. La cerradura nueva quedó puesta, brillante. La cochera también, con un seguro firme. Don Hilario se limpió las manos en un trapo y me miró, preguntando muy quedo. ¿Todo bien, Leticia? Todo bien, le respondí. No dijo más. Antes de irse, me dejó las llaves nuevas en la palma. El metal estaba fresco y pesaba lo justo para recordarme que algo ya había cambiado. Me quedé bajo el jacarandá, mirando hacia adentro. Ya no se escuchaba el aire acondicionado de siempre. Ese silencio no era agradable, pero decía algo con claridad. El sistema ya estaba haciendo su parte. Imaginé el calor encerrado, espeso, y entendí que, por primera vez, ellos no podían prender un botón para huir de las consecuencias. La puerta de la casa se abrió de golpe. Esteban salió desaliñado, la camisa arrugada, los ojos hundidos. Entrecerró la mirada por el sol, se paró detrás de los barrotes y soltó una risa seca. ¿Y ahora qué? ¿Ya se te acabó el dinero del hotel y vienes a pedir que te dejen entrar? Su voz intentaba sonar superior, pero yo alcancé a oír la prisa escondida al final. Yo no avancé. Me quedé en mi sitio, dejando que el sol le pegara de frente. Vengo a revisar el avance de la mudanza, dije, pareja. A las 6 de la tarde se vence el plazo. La frase cayó en el aire como un reloj imposible de negociar. Esteban frunció el ceño, miró alrededor, como buscando apoyo. Y en ese mismo momento, varias puertas del vecindario comenzaron a entreabrirse. Doña Marta, la de enfrente, regaba sus plantas más lento de lo normal. Don Luis, al lado, fingía acomodar su radio. Esos oídos que habían tenido que aguantar música a todo volumen aquella tercera noche, ahora se asomaban en silencio hacia mi portón. Esteban se dio cuenta de eso. La arrogancia en su rostro cayó un nivel. «Usted no puede hacer eso», dijo más fuerte, como si intentara convencerse a sí mismo. «Voy a llamar a la policía». Metí la mano en mi bolsa y saqué el sobre que ya llevaba preparado. No lo levanté en alto ni hice alarde. Solo lo apoyé sobre los barrotes, dejando que el sol iluminara el borde del papel. «Llame», dije. «Yo tengo documentos». Un silencio espeso se extendió entre nosotros. Vi a Esteban tragar saliva. Los vecinos no dijeron nada,
pero su sola presencia hacía que cada palabra pesara más. En el hospital había visto a pacientes cambiar de actitud cuando entendían que ya no estaban en una habitación privada, cuando sabían que sus actos estaban siendo observados. Esa misma sensación se dibujó con claridad en el rostro de Esteban. Se dio la vuelta y caminó unos pasos hacia el interior de la casa, murmurando algo entre dientes. Yo me quedé ahí, bajo la sombra del jacarandá, con el manojo de llaves nuevas en la mano, sin avanzar ni retroceder. Escuché el movimiento de los muebles, pasos apresurados. Ya no había televisión, ya no había música, solo los sonidos sueltos de una casa que empezaba a desarmarse. Entonces la puerta interior volvió a abrirse. Esta vez no fue Esteban, fue Mariana. La luz del sol me permitió ver con claridad sus ojos enrojecidos, el cabello amarrado deprisa. Se detuvo en seco al verme, como si no esperara que yo siguiera allí. En ese breve instante, ya no vi a la mujer que solía decir, «Mamá, estás exagerando», sino a la niña que corría hacia mí cada vez que sentía miedo. «Mamá». Ese llamado salió muy bajito, pero fue suficiente para atravesar todas las defensas que yo había levantado. No lo dijo como reproche, lo dijo como alguien que busca un salvavidas en medio del remolino. Yo no di un paso al frente, me mantuve en mi lugar, dejando que la distancia dijera lo que tenía que decir. Mariana se aferró a los barrotes, me miró, luego miró las llaves en mi mano. La comprensión empezó a asomarse en su mirada. Esta vez, nada estaba bajo su control. Esteban apareció detrás de Mariana, dispuesto a decir algo, pero se detuvo al notar las miradas de los vecinos fijas en el portón. Bajó la voz, cambió el tono, intentó suavizarse. «¿Podemos hablar? Al menos pasar adentro». Negué con la cabeza. Apenas. No era un rechazo al diálogo, sino a volver a un espacio que ya no era seguro para mí. «Todo lo que hay que decir está escrito en los documentos», respondí. «El tiempo que queda, úselo para sacar sus cosas». Miré a Mariana, manteniendo la mirada serena, sin reproches. Ella bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre sus manos. Esa escena me apretó el corazón por un segundo muy breve, pero no crucé el límite que ya había marcado. Hay lecciones que no se enseñan con consuelo. Me di la vuelta y me alejé despacio, paso a paso, saliendo de la sombra del jacarandá. Detrás de mí, las voces se hicieron más bajas, hasta mezclarse con el silencio pesado del mediodía. No sabía qué se dirían cuando la puerta se cerrara. Solo sabía que, a partir de ese momento, el orden había cambiado. Y ese cambio no necesitó gritos, necesitó testigos, un portón que no se abrió y la verdad expuesta, desnuda, bajo el sol. Yo seguía frente al portón, con el sol cayéndome directo en los hombros, cuando Mariana empezó a hablar más rápido, con la voz entrecortada, como quien teme quedarse sin aire. Me habló del calor dentro de la casa, de la leche que ya se había echado a perder en el refrigerador, de los alimentos congelados que se habían descongelado, de que no quedaba efectivo en su cartera. Yo escuché sin interrumpir. En sus ojos vi un pánico real, pero era el pánico de alguien que, por primera vez, se veía obligada a enfrentar las consecuencias, sin su salida habitual. «Mamá, hace muchísimo calor», dijo Mariana, aferrándose a los barrotes. «La comida ya se echó a perder. No tengo dinero». Respiré hondo, cuidando que la voz no me temblara. Mariana la llamé por su nombre, despacio. «Ya tienes 35 años». La frase no fue dura, pero cayó como una línea que detiene el paso. No regañé, no humillé, solo la devolví a su edad real, la edad en la que una persona se hace responsable de lo que come, del calor que pasa, de las decisiones que toma. Mariana bajó la cabeza, los labios le temblaron. Yo sabía que esperaba el gesto de siempre, una mano extendida, un «está bien», pero yo me quedé quieta. Esteban avanzó un paso, interrumpiendo, con una voz completamente distinta, ya no amenazante, ya no altiva. «Leticia, hablemos como familia», dijo, forzando una sonrisa. «Prometo devolver el cuarto principal. Prometo respetar. Solo abra el portón». Lo miré directo a los ojos. En el hospital había escuchado muchas veces ese tono, la voz de quien teme perder un privilegio, no la de quien se arrepiente. «Usted no se disculpa por lo que hizo mal», le dije.
Se disculpa porque tiene miedo de perder el lugar donde se sostiene. Esteban quiso responder, pero yo ya había metido la mano en la bolsa. Saqué el fajo de papeles perfectamente ordenados, las copias que había impreso en el hotel, con la tinta aún fresca. Fui pasando las hojas por entre los barrotes, una por una, despacio, dejando que el sol revelara las cifras. Aquí están los recibos de la luz de los últimos 2 años. Aquí están los pagos de internet y televisión. Y aquí, la tarjeta adicional a mi nombre. Compras, restaurantes, alcohol. No leí en voz alta. No hacía falta. Los vecinos se acercaron un poco más, repartidos bajo los pórticos, fingiendo estar ocupados, pero sin apartar la vista de los documentos. Esteban miró los números, apretó los labios. Mariana se cubrió la boca y respiró con dificultad. Usted dice que paga, continué. Pero las palabras no pagan recibos. El silencio se sostuvo unos segundos más. Entonces, desde la esquina de la calle, se escuchó el sonido pesado de un motor. Una camioneta pequeña se detuvo frente a la casa, con el logotipo de una financiera bien visible en la puerta. Un hombre bajó, con una carpeta en la mano, miró alrededor y preguntó en voz alta, con tono profesional: ¿Es este el domicilio? Esteban se giró de golpe. ¿Qué pasa? El hombre revisó el papel y luego miró a Esteban. Venimos a recoger el sofá y la televisión de 65 pulgadas. El pago a plazos tiene 3 mensualidades vencidas. La frase cayó como un corte limpio. Durante unos segundos nadie dijo nada. Vi una ventana al otro lado de la calle cerrarse y volver a abrirse. Alguien había cambiado de lugar para ver mejor. Aquellos bienes que ellos presumían, que encendían a todo volumen cada noche, sobre los que apoyaban los pies, no eran suyos. No puede ser, dijo Esteban, con la voz quebrada. Debe haber un error. El hombre negó con la cabeza y extendió los papeles. El expediente es claro. Si quiere presentar una queja, aquí viene el número. Esteban miró alrededor, buscando a alguien que se pusiera de su lado. No había nadie. Mariana se cubrió el rostro y sollozó. Yo no sonreí. No lo necesitaba. La verdad estaba de pie, sola, bajo el sol. ¿Entramos a sacar las cosas?, preguntó el hombre, con cortesía. Asentí apenas, sin mirar a Esteban. Ellos las sacan, dije. La puerta interior se abrió. 2 hombres entraron. Sus sombras cruzaron el marco como un punto final. El sonido del sofá arrastrándose sobre el piso fue lento y pesado. El ruido de las correas ajustándose alrededor de la televisión sonó seco. Cada sonido era una máscara que caía. Esteban se dejó caer sobre el escalón, con las manos cubriéndose la cabeza. Ya no había ningún papel que interpretar. Ya no quedaba un público complaciente. Solo un hombre desnudo frente a la verdad del dinero. Miré esa escena y no sentí satisfacción. Mi corazón simplemente se aquietó, como cuando baja la fiebre. Avancé un paso, manteniendo la distancia justa para que mi voz no se mezclara con el ruido. Escuchen bien, dije. Tienen que sacar a las personas y sus cosas personales antes de las 6 de la tarde. Mariana levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Mamá, si se van por su cuenta, continué, les daré una cantidad pequeña, lo suficiente para rentar un cuarto o dejar un depósito. Nada más. Esteban alzó la mirada, como queriendo decir algo. Si no se van, seguí, vendrán la policía y el expediente. No había espacio para negociar. No elevé la voz. No hacía falta. Los vecinos ya habían escuchado lo suficiente. Los 2 hombres de la financiera terminaron de cargar todo en la camioneta, cerraron la compuerta, firmaron los papeles. El vehículo encendió y se fue despacio, dejando un vacío crudo dentro de la casa. Mariana rompió en llanto. Perdóname. Ese perdón salió roto, más sincero que los anteriores. Miré a mi hija y vi el miedo mezclado con el arrepentimiento. Yo sabía que pedir perdón es una puerta, pero no todas las puertas abiertas llevan a un cambio. Mantuve la mirada firme, sin apartarla y sin avanzar, dejando que ese instante existiera por completo, como una lección sin concluir, suspendida bajo el sol del mediodía y las miradas que no parpadeaban. Las 6 de la tarde llegaron sin anuncios. El sol comenzó a inclinarse y las sombras de la banqueta se alargaron.
Mariana y Esteban estaban sentados en el escalón, rodeados de maletas apresuradamente acomodadas y algunas cajas de cartón abolladas. Ya no había música, ni risas forzadas, ni amenazas. Solo el cansancio evidente en cada movimiento. Yo me quedé a unos pasos de distancia, sin acercarme ni alejarme, sosteniendo el espacio que había aprendido a cuidar en esos días. Tomás llegó puntual. Traía consigo un folder delgado, perfectamente ordenado. No fue necesario decir mucho. Recuperé el manojo de llaves viejas, las que habían estado en el bolsillo de mi abrigo durante décadas, y firmé el acta de entrega. Mi mano no tembló. Cuando Tomás asintió para confirmar, escuché un suspiro muy leve detrás de mí. No volteé. Sabía que era Mariana. «Mamá», me llamó, pero se quedó en silencio. No respondí. No por frialdad, sino porque hay palabras que conviene reservar para otro momento, cuando ambas estemos más firmes. Entré a la casa. El portón se cerró detrás de mí. El sonido del clic fue seco y claro. No era un ruido fuerte, pero dentro de mí fue una declaración. Me quedé quieta unos segundos. Apoyé la mano en el cerrojo, sentí el metal frío, y solo entonces me giré para mirar el espacio familiar que ahora se sentía extraño. La casa estaba en silencio. No el silencio tenso de aquellas noches en que me escondía en el cuarto del fondo del pasillo, sino un silencio vacío, desnudo, que necesitaba cuidado. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire de la tarde. El olor antiguo seguía allí. Cigarro, cerveza, comida frita. Respiré hondo, sin molestia, solo registrándolo. Como cuando entras a una habitación que necesita limpieza, supe por dónde empezar. Los días siguientes pasaron con regularidad. Pinté las paredes de la sala con un color claro y suave. Lavé las cortinas, trapeé el piso, cambié los cojines, retiré los objetos que no me pertenecían y dejé los que estaban ligados a Joaquín y a mí. El sillón de piel viejo, la mesa de madera donde se habían servido tantas comidas familiares. Cada mañana salía temprano al jardín a regar las bugambilias. Podé las ramas secas, brotaron hojas nuevas, verdes. Sentí que yo también estaba volviendo a crecer así, sin prisa, pero con firmeza. Pasaron 2 meses, luego 3. Un mediodía, Mariana llegó sola. Estaba más delgada, vestida con sencillez, sin maquillaje cargado. Se quedó frente al portón, esperando a que yo saliera a abrir. Al mirarla a los ojos, ya no vi la defensa de antes, sino una cautela nueva, la de alguien que está aprendiendo a sostenerse por sí misma. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Serví agua. No hubo café ni pan dulce. Mariana habló despacio. Dijo que había vuelto a trabajar, jornadas largas, sueldo no muy alto, pero constante. Esteban, contó, estaba en un trabajo honesto, pesado. Dijo que él bebía menos, no por promesas, sino por miedo a perder el empleo. Escuché y asentí. No elogié ni critiqué. No necesitaba validar esos cambios. Necesitaban tiempo para demostrarse. No vine a pedirte nada, dijo Mariana, con la mirada fija en el vaso. Solo quería decirte que entendí. Apoyé la mano sobre la mesa, manteniendo la distancia justa. Entender es bueno, respondí. Mantenerlo es lo difícil. Ella asintió. Al levantarse para irse, miró alrededor de la cocina y luego me miró a mí. Abrí el portón. No hubo abrazos ni manos tomadas, solo un leve movimiento de cabeza, suficiente. Yo no corté a mi hija. Corté la dependencia. Mis límites no eran un muro, sino una puerta con condiciones. Para entrar, había que traer respeto. No lo expliqué muchas veces. Dejé que mi manera de vivir lo dijera. La sala fue cambiando poco a poco. Reacomodé los sillones, coloqué una mesa larga. Los jueves por la tarde invité a varias mujeres del barrio a tomar té. Hablábamos de salud, nos tomábamos la presión, compartíamos recetas médicas, hablábamos de los hijos. Nadie tenía que pedir permiso para hablar. Nadie era callada por no entender los tiempos de ahora. Volví a un papel que conocía bien, el de cuidar. Pero esta vez cuidaba a las personas correctas. No rescaté a quienes me veían como un servicio. Me cuidé a mí y a quienes entendían el valor de la consideración. Algunas noches me sentaba sola en el porche.
escuchando los insectos, mirando las bugambilias florecer. Pensaba en el camino recorrido, no para culparme ni para celebrarme, sino para reconocerlo. Aprendí que amar no es lo mismo que aguantar sin límite, que la vejez no es encogerse para acomodarse a la comodidad ajena. La vejez es ocupar el tamaño correcto de una misma. Esta casa alguna vez fue el lugar donde otros me daban órdenes. Hoy es el lugar donde vivo a mi propio ritmo, con ruido cuando lo quiero y con silencio cuando lo necesito. Yo no eché a mi hija a la calle, eché de la casa la costumbre de tratar a una madre como servicio, y desde entonces, cada vez que el portón se cierra, el sonido del clic ya no es encierro. Es la confirmación de que estoy en el lugar correcto, viviendo la vida que elegí. Al contar esta historia, todavía escucho con claridad el sonido del portón al cerrarse, no para aislar, sino para proteger. Tal vez muchos de nosotros, en algún momento de la vida, hemos tenido que aprender a poner límites tarde, como yo. Si esta historia te tocó el corazón, regálame un like, sígueme y suscríbete para que podamos encontrarnos en más historias. Y de verdad quiero saber, ¿desde dónde estás viendo mi historia? ¿Alguna vez viviste un momento en el que tuviste que elegirte a ti mismo o a ti misma? Quizá tus palabras en los comentarios sean el consuelo que alguien, en este momento, necesita para sentirse escuchado.